La gran encuesta que dio a conocer RCN en la noche pasada y que viene también financiada por Semana y por otros medios de comunicación muy importantes no hacen otra cosa que confirmar la verdad. El desprestigio irreparable del gobierno del presidente Santos. Nada le sale a derechas y para los colombianos nada está bien. El presidente Santos afirma que nunca estuvo Colombia tan segura. Esa es una ironía sangrienta en un país que se siente extorsionado y amenazado. Y no solamente en los campos, también en las ciudades. Colombia está en manos de los bandidos, está en manos del AMPA. Y poca diferencia le hace al ciudadano que esa AMPA provenga de las FARC o del ELN o de las BACRIM o que sea lo que se llama delincuencia común en un lenguaje retorcido que utilizan hoy algunos sociólogos y algunos criminalistas. Poca diferencia le hace, da lo mismo, la gente está insegura. La situación económica es muy mala. El gobierno del presidente Santos puede hacer toda clase de ardides para tratar de mostrar un Producto Interno Bruto en crecimiento, pero es que la situación económica la siente la gente en su hogar. La persona de la clase media sabe que no le alcanza su salario, que el gobierno la puso contra la pared con una reforma tributaria que le quitó sus ingresos y que la condenó a pasar unas penurias extremas. La gente más pobre sabe que conseguir un empleo es una obra de romanos y sabe que el salario no le alcanza para atender sus necesidades fundamentales, porque vivimos en el país más caro del mundo. Nos decía hace poco Montserrat Fernández, por fuera de los micrófonos, que Boston, una de las ciudades más caras de los Estados Unidos, de la que ella tiene noticias a través de sus amigas y con la que estableció comparaciones, está mucho más cara que Bogotá, mucho más barata que Bogotá. Boston. Pues yo tengo noticias de California, provenientes de mi hija Cristina, que me hace comparaciones y me demuestra que Bogotá es mucho más cara. Eso obedece a la realidad. ¿Será que somos una sociedad mucho más pujante y mucho más rica que lo que son los dos extremos de los Estados Unidos, el de Boston y el de California? Por supuesto que no. ¿Cuál es el resultado? Una sociedad empobrecida. A la gente no le alcanza el salario. ¿Y cuál es la situación de los empresarios? Unos empresarios que se sienten amenazados por la inseguridad jurídica, amenazados por los fleteos, amenazados por una situación insostenible en el manejo de sus empresas y de sus industrias. Resultado final, la revaluación nos puede, la industria cae. La situación en el campo es dramática. Es que resulta un sarcasmo la declaración del ministro de Hacienda diciendo que nunca fue mejor la situación de los campesinos. Y eso lo avalan y lo respaldan con unas cifras del DANE, que está en manos de un experto en artificios y en mentiras. Es el hombre de las barcazas y es el mismo estilo con que manejó el tema de la crisis energética del tiempo de Gaviria. Con esa misma técnica está manejando hoy el DANE. Son mentiras. Y el país lo dice, y el país lo repite. Y le preguntan a la gente una y otra vez, ¿con cuáles resultados? Que la imagen del presidente Santos se vino a pique. Una imagen a la que los colombianos le hemos invertido muy mal de nuestro grado, unas sumas fabulosas. La campaña publicitaria del presidente Santos es una campaña publicitaria que constituye peculado, pero no hay nadie que se lo exige, porque en este tema no hay organismos de control, no hay organismos de vigilancia, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está toda llena de mermelada, es decir, está comprada con la misma moneda con la que el gobierno quiere comprarse los medios de comunicación. Resultado final, la imagen del presidente Santos de una encuesta a otra ha bajado 20 puntos, en una caída libre que no es estadísticamente recuperable. Eso está perdido. ¿Y qué pasa con el proceso de paz en La Habana? Que nadie cree menos que el colombiano medio en ese proceso de paz.
Ayer se vino el señor Timochenko con una perorata en una carta, porque las cartas de él son escritas en estilo de perorata y no son escritas por él además. Habría que preguntarse bien a quién llaman las FARC el asesor, que es el que les escribe este tipo de documentos, acusando al presidente Santos de manejar unilateralmente lo que tiene que ser un acuerdo bilateral para que a las FARC les entreguen el país por arte de esa solución que encuentre Santos a sus problemas de desprestigio. Eso sería todavía peor. Un documento suscrito por las FARC donde aparezca un asomo de impunidad, donde aparezca que las FARC no tienen que entregar las armas, ni tienen que entregar los secuestrados, ni tienen que devolver los niños, ni tienen que entregar los mapas donde aparezcan las minas antipersonas que tienen sembradas a lo largo del país. Ahí sí que acaba de arruinar la imagen del presidente Santos, a la que, repito, nos han obligado a invertir centenares de miles de millones de pesos en una campaña publicitaria no solamente ruinosa, sino además delictiva. El presidente Santos tiene que oír la voz del pueblo. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Que lo entienda. Es que no se pueden equivocar tantos encuestadores al mismo tiempo. Primero fue Inbamer y entonces se había equivocado. Y entonces después aparece Datesco y lo mismo. El Centro Nacional de Consultoría, que es como decir el encuestador de la casa, sale con resultados nefastos. Y ahora es Ipsos Napoleón Franco y el resultado es exactamente el mismo. Aquí hay que hacer una reconstrucción de la confianza nacional. El temor que tenemos es que la caída en el alma colombiana viene siendo tan dramática que no tenga reparación posible. Ha habido un respiro con la aparición de la lista al Congreso del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que sin embargo ha tenido sus tropiezos, y aquí tenemos que decirle al presidente con todo respeto que París bien vale una misa. Hay que recordar ese episodio de la historia. Ha habido un respiro en el alma nacional, ha habido una luz de esperanza, se le ha hecho una propuesta a la nación por primera vez noble, grande, alta, en mucho tiempo, de postraciones y de alevosías. Falta ahora un candidato a la presidencia de la República que lo sea de veras, alguien que represente un cambio fundamental en la estructura de la nación, para que volvamos a tener confianza y volvamos a reemprender el camino. Hemos perdido 4 años. Hemos votado entera una bonanza producida por la variación en los términos de intercambio. Nos pusieron un banquete en la mano y se lo tiramos a la cara al destino, como riéndonos de él. Ese es el resultado de este gobierno nefasto. Lo dicen las encuestas. Es decir, lo dice el pueblo, ya no lo tenemos que decir nosotros. Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Ried a las 7 de la mañana, 24 minutos, gracias a Casallá del Banco Popular. La gran encuesta que dio a conocer RCN en la noche pasada, y que viene también financiada por Semana y por otros medios de comunicación muy importantes, no hacen otra cosa que confirmar la verdad. El desprestigio irreparable del gobierno del presidente Santos. Nada le sale a derechas y para los colombianos nada está bien. El presidente Santos afirma que nunca estuvo Colombia tan segura. Esa es una ironía sangrienta en un país que se siente extorsionado y amenazado. Y no solamente en los campos, también en las ciudades. Colombia está en manos de los bandidos, está en manos del AMPA. Y poca diferencia le hace al ciudadano que esa AMPA provenga de las FARC o del ELN o de las BACRIM, o que sea lo que se llama delincuencia común en un lenguaje retorcido que utilizan hoy algunos sociólogos y algunos criminalistas. Poca diferencia le hace. Da lo mismo. La gente está insegura. La situación económica es muy mala. El gobierno del presidente Santos puede hacer toda clase de ardides,
para tratar de mostrar un Producto Interno Bruto en crecimiento. Pero es que la situación económica la siente la gente en su hogar. La persona de la clase media sabe que no le alcanza su salario, que el gobierno la puso contra la pared con una reforma tributaria que le quitó sus ingresos y que la condenó a pasar unas penurias extremas. La gente más pobre sabe que conseguir un empleo es una obra de romanos y sabe que el salario no le alcanza para atender sus necesidades fundamentales, porque vivimos en el país más caro del mundo. Nos decía hace poco Montserrat Fernández, por fuera de los micrófonos, que Boston, una de las ciudades más caras de los Estados Unidos, de la que ella tiene noticias a través de sus amigas y con la que estableció comparaciones, está mucho más cara que Bogotá, mucho más barata que Bogotá. Boston. Pues yo tengo noticias de California, provenientes de mi hija Cristina, que me hace comparaciones y me demuestra que Bogotá es mucho más cara. Eso obedece a la realidad. ¿Será que somos una sociedad mucho más pujante y mucho más rica que lo que son los dos extremos de los Estados Unidos, el de Boston y el de California? Por supuesto que no. ¿Cuál es el resultado? Una sociedad empobrecida. A la gente no le alcanza el salario. ¿Y cuál es la situación de los empresarios? Unos empresarios que se sienten amenazados por la inseguridad jurídica, amenazados por los fleteos, amenazados por una situación insostenible en el manejo de sus empresas y de sus industrias. Resultado final, la revaluación nos puede, la industria cae. La situación en el campo es dramática. Es que resulta un sarcasmo la declaración del ministro de Hacienda diciendo que nunca fue mejor la situación de los campesinos. Y eso lo avalan y lo respaldan con unas cifras del DANE, que está en manos de un experto en artificios y en mentiras. Es el hombre de las barcazas y es el mismo estilo con que manejó el tema de la crisis energética del tiempo de Gaviria. Con esa misma técnica está manejando hoy el DANE. Son mentiras. Y el país lo dice, y el país lo repite. Y le preguntan a la gente una y otra vez, ¿con cuáles resultados? Que la imagen del presidente Santos se vino a pique. Una imagen a la que los colombianos le hemos invertido muy mal de nuestro grado, unas sumas fabulosas. La campaña publicitaria del presidente Santos es una campaña publicitaria que constituye peculado, pero no hay nadie que se lo exige, porque en este tema no hay organismos de control, no hay organismos de vigilancia, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está toda llena de mermelada, es decir, está comprada con la misma moneda con la que el gobierno quiere comprarse los medios de comunicación. Resultado final, la imagen del presidente Santos de una encuesta a otra ha bajado 20 puntos, en una caída libre que no es estadísticamente recuperable. Eso está perdido. ¿Y qué pasa con el proceso de paz en La Habana? Que nadie cree menos que el colombiano medio en ese proceso de paz. Ayer se vino el señor Timochenko con una perorata en una carta, porque las cartas de él son escritas en estilo de perorata y no son escritas por él además. Habría que preguntarse bien a quién llaman las FARC el asesor, que es el que les escribe este tipo de documentos, acusando al presidente Santos de manejar unilateralmente lo que tiene que ser un acuerdo bilateral para que a las FARC les entreguen el país por arte de esa solución que encuentre Santos a sus problemas de desprestigio. Eso sería todavía peor. Un documento suscrito por las FARC donde aparezca un asomo de impunidad, donde aparezca que las FARC no tienen que entregar las armas, ni tienen que entregar los secuestrados, ni tienen que devolver los niños, ni tienen que entregar los mapas donde aparezcan las minas antipersonas que tienen sembradas a lo largo del país. Ahí sí que acaba de arruinar la imagen del presidente Santos, a la que, repito, nos han obligado a invertir centenares de miles de millones de pesos en una campaña publicitaria no solamente ruinosa, sino además delictiva. El presidente Santos tiene que oír la voz del pueblo. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Que lo entienda.
Es que no se pueden equivocar tantos encuestadores al mismo tiempo. Primero fue Inbamer y entonces se había equivocado. Y entonces después aparece Datesco y lo mismo. El Centro Nacional de Consultoría, que es como decir el encuestador de la casa, sale y sale con resultados nefastos. Y ahora es Ipsos Napoleón Franco y el resultado es exactamente el mismo. Aquí hay que hacer una reconstrucción de la confianza nacional. El temor que tenemos es que la caída en el alma colombiana viene siendo tan dramática que no tenga reparación posible. Ha habido un respiro con la aparición de la lista al Congreso del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que sin embargo ha tenido sus tropiezos, y aquí tenemos que decirle al presidente con todo respeto que París bien vale una misa. Hay que recordar ese episodio de la historia. Ha habido un respiro en el alma nacional, ha habido una luz de esperanza, se le ha hecho una propuesta a la nación por primera vez noble, grande, alta, en mucho tiempo, de postraciones y de alevosías. Falta ahora un candidato a la presidencia de la República que lo sea de veras, alguien que represente un cambio fundamental en la estructura de la nación, para que volvamos a tener confianza y volvamos a reemprender el camino. Hemos perdido 4 años. Hemos votado entera una bonanza producida por la variación en los términos de intercambio. Nos pusieron un banquete en la mano y se lo tiramos a la cara al destino, como riéndonos de él. Ese es el resultado de este gobierno nefasto. Lo dicen las encuestas. Es decir, lo dice el pueblo, ya no lo tenemos que decir nosotros. Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Ried a las 7 de la mañana, 24 minutos, gracias a Casallá del Banco Popular.